Qué privilegio otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Eh, Nosotros, el grupo de trabajo, hemos decidido empezar a hablar de unos personajes. Y esos personajes los encontramos en la Biblia, ¿no? En la Biblia encontramos muchos personajes. Y ellos nos enseñan mucho. Porque si Dios los dejó, era para que nosotros tomáramos el modelo de vida de ellos. Amén. Entonces, queremos hablarles en esta noche, o yo quiero hablarles de la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. El apóstol Pablo llegó a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, que está en la Biblia. Hizo hazañas increíbles. En algún momento el apóstol Pablo lo pica una serpiente y no muere. Era un hombre que estaba tan lleno de Dios. Y dicen algunos historiadores, algunos biógrafos de él, que era un hombre que reflejaba tanta paz que en algunos casos lo parecía tener una semejanza a los ángeles. Así era la paz y la calma con la que este hombre vivía, a pesar de que vivió en un ambiente muy hostil, a pesar de que estuvo preso, a pesar de que estuvo encarcelado, a pesar de que muchas veces lo intentaron matar las propias personas de su país, sus propios paisanos, lo intentaron matar. Pero ¿quién fue realmente este hombre? ¿Siempre fue así? Y yo quiero que si usted trajo su Biblia, usted me acompañe allí a Filipenses 3:5. Amén. Dice Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe una carta a sus discípulos, a una iglesia, y les dice, miren, yo fui circuncidado el octavo día. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy judío, y este hombre habla de que él era un hombre muy celoso. Y Hechos 22:3, unas hojas más atrás, mucho más atrás, nos sigue hablando de la vida de este hombre, del comienzo, antes de ser un predicador. Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo soy, como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo, yo fui, y dicen algunos comentaristas que más o menos a la edad de 13 años, él fue llevado a Gamaliel. Y Gamaliel era un doctor de la ley, era muy, muy inteligente Gamaliel, y era muy respetado entre los judíos. Saulo y Gamaliel pertenecían a un grupo o movimiento político religioso llamado los fariseos. Y estos fariseos fueron los mismos con los que Jesús muchas veces, Jesús los llamó y les dijo, ustedes son una generación de víboras, porque ustedes les enseñan a la gente mandatos de hombres y no les enseñan la palabra de Dios. Ustedes se cierran el cielo y cierran el cielo delante de los que quieren entrar. Así que, y estos fariseos fueron los mismos que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Fueron los mismos que le dijeron a Poncio Pilato, no, él debe morir. Él debe morir porque él contradice nuestra cultura. Él debe morir porque él no se somete a lo que la liturgia judaica dice. Entonces Jesús debe morir. Y Pablo pertenecía a estos judíos. Muchachos, saben que los judíos, algunos judíos que no creen en Jesús, ¿sabe qué concepto tienen de Jesús? Que Jesús es un profeta. Si en algún momento usted ha escuchado a un judío que no cree en Cristo, le pregunta por Jesús o ve algún video y le dicen, ¿quién es Jesús? Y él automáticamente dice, Jesús fue un profeta. Así le va a decir, así responden ellos, porque no creen que Jesús fue el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando todavía un Salvador que ya vino. Y Saulo tenía razones para matar cristianos.
Saulo había sido criado, Saulo había sido formado en este estricto movimiento político religioso y había sido instruido por uno de los mejores, por Gamaliel. Era un hombre demasiadamente respetado, era un hombre muy docto en las escrituras, en toda la ley judía. Así que Saulo se había criado en todo este ambiente, en toda esta cultura. Y nosotros podemos ver allí en Hechos 8, versículo 1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El contexto de este pasaje nos habla de que en algún momento toman a Esteban, uno de los discípulos del Señor, y es llevado ante el concilio y es determinado que Esteban debe morir por predicar a Cristo. Así que lo matan a piedra, lo matan a pedradas. Y dice la Biblia que Saulo consentía en su muerte, y ese consentía es que no era que decía, sí, yo estoy de acuerdo que lo maten. No, Saulo pertenecía al Sanedrín, así que Saulo tenía un voto. O sea que cuando dice que consentía fue que dijo Saulo, dijo, sí, él debe morir. Él dio su voto de que debía morir Esteban. Así que lo matan. Y después de eso la iglesia empieza a ver de aquel entonces una gran persecución. Casa por casa iban Saulo, y como los judíos, esos fariseos, estaban tan aliados con el gobierno romano, pues entonces los romanos les prestaban soldados y les prestaban la tropa y se iban casa por casa sacando a los cristianos y matándolos, acabando con sus vidas, hombres, mujeres, niños, lo que se les atravesaba. Y dice la Biblia, y Saulo asolaba la iglesia. Tremendo lo que hacía este hombre. Vean el gran apóstol de Jesucristo, lo que antes de llegar a convertirse en un gran hombre de Dios, vean todo lo que empieza a hacer. Asolaba la iglesia. Más adelante, Hechos 26, versículo 9. El título en mi Biblia aparece, dice, Pablo el perseguidor. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Muchachos, ¿saben qué hacía el apóstol Pablo? No solamente él se contentaba, no solamente él decía, pues bueno, ya está bien, voy casa por casa, los saco, los despojo de sus casas. No solamente hacía esto, sino que los llevaba a las cárceles, y estando en las cárceles, quizás él decía, voy a probarlos, qué tan cristianos son. Así que dice la Biblia que él los forzaba a blasfemar, aunque ellos no quisieran. La tortura que él les hacía, o la tortura que ellos les hacían, era a tal manera que ellos eran obligados a decir sí. Decían ellos, sí, negaban el nombre del Señor. Una vez me contó un tío, un familiar, me contó que cuando, hace mucho tiempo, en la época de él, cuando él era joven, y había muchachos que pertenecían a grupos delincuenciales, y contaba en algún momento de un muchacho que le estaban haciendo una tortura porque creían que pertenecía a otra banda, y la tortura era a tal punto que él se negaba y decía, no, yo no pertenezco a ellos, yo no hago eso, yo soy un muchacho sano. Y él decía, y ellos más lo torturaban, y a tal punto él dice que el muchacho terminó por decir, sí, yo soy eso, pero ya acábenme con la vida para no sufrir más. Eso hacía el apóstol Pablo. Los perseguía, los obligaba a blasfemar. Él los obligaba a que negaran el nombre de Cristo, atormentándolos y torturándolos. Era un hombre despiadado.
¿Saben cuál sería la oración de nosotros o de muchos de nosotros? Señor, haz justicia de él. Haz justicia de él. Personalmente yo no oraría por un hombre de esos como, Señor, es un milagro, ten misericordia, o Señor, bendícelo. No, yo personalmente oraría y decir, Señor, haz justicia de ese hombre que tanto daño le hace a tu iglesia. Pero Dios es rico en misericordia y quiero que vayamos nuevamente a Hechos 9, versículo 1. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero ¿qué aconteció? Vea, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La Biblia nos muestra que para este punto Jesús ya había ascendido al cielo. Hechos 1 nos muestra que Jesús ya había subido al cielo. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y resulta que Pablo no perseguía literalmente a Jesús, sino a sus discípulos. Así que nosotros, los cristianos de esa época, representamos a Jesús. Amén. Y dice la Biblia que en algún momento Saulo, con la sangre envenenada, va a pedir poderes para ir a otra ciudad para hacer lo mismo que estaba haciendo. Y yo llego a pensar que ya lo hacía hasta por gusto. La maldad de Pablo en su corazón ya había llegado a tal punto que ya no lo hacía solamente por defender el Sanedrín, no por defender las leyes judías, sino ya lo hacía por gusto, porque le gustaba matar, porque le gustaba despojar, porque le gustaba herir a las personas. Llego a pensar que ya se había cebado, que le encantaba hacer eso por gusto. Pero en algún momento Jesús toca su corazón, en algún momento Jesús obra de una manera sobrenatural y se le atraviesa en el camino, y Jesús mismo le pregunta, ¿por qué lo perseguía? Amén. Y dice Arturo Cortés, que es el presidente de la Confederación Cruzadas Cristianas a nivel Colombia, que cuando él era muy joven con su esposa fue al Sinaí como misioneros, y la fachada de él y de ella era que eran médicos y atendían al grupo Al-Qaeda, atendían a todos esos talibanes, a todo este grupo. Entonces él dice que ellos iban y hacían jornadas médicas de salud y lo revisaban, y había un hombre muy importante de ese grupo, y en algún momento en un procedimiento médico ese hombre muere en ese procedimiento médico. Así que ellos se asustan porque ese hombre era muy importante para ellos. Así que ellos dicen que empiezan a orar y a gritar, pues no en el lenguaje de ellos para que no entendieran, y le decían, Señor, sálvalo, Señor, tráelo de nuevo a la vida, porque si ese hombre se moría, era seguro que a ellos los iban a matar. Y mientras ellos oraban y oraban y oraban y más oraban, pasó que el hombre se incorporó nuevamente, volvió a la vida. Y él dice que cuando volvió a la vida, en el momento que él murió, tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús le habló, Jesús le tocó el corazón. Y cuando ellos se devolvieron para Colombia, dicen que ese hombre que tuvo ese encuentro con Jesús quedó allí como pastor en ese lugar. Amén. Qué bonito, ¿no? Así que Jesús tenía un propósito con el apóstol Pablo, Jesús tenía un propósito con Saulo. Quizás nosotros en algún momento hemos dicho, no, pero pues ¿cómo Jesús va a tener un propósito conmigo? ¿Cómo Jesús va a hacer algo conmigo si mire lo malo que yo he sido, mire todo lo que yo he hecho? Y si uno se pone a contar o pesar en una balanza, pues el apóstol Pablo fue más malo que uno, pienso yo. Pero no, muchachos, nosotros no debemos no debemos pensar que de pronto no, pero pues ya yo como, porque pues yo hice tantas cosas feas cuando no conocía al Señor, o yo he hecho esto, lo otro. ¿Cómo le voy a servir al Señor? Dios tiene un propósito
Por eso la misma Biblia dice que Dios toma lo vil y menospreciado para avergonzar la boca de los sabios y entendidos. Amén. Y Dios lo hizo así con el apóstol Pablo. Muchachos, en algún momento nosotros como cristianos lamentablemente hemos perseguido cristianos. Y aunque suene como feo y como sin censura, es una realidad. Nosotros en algún momento hemos perseguido cristianos, hemos comido prójimo ahumado, hemos comido prójimo en salsa, hemos comido prójimo al sancocho, de muchas maneras. Con el hecho de que nosotros hemos criticado a algún hermano, pero vea, no volvió a culto de jóvenes. Eso debe ser que debe andar en vainas raras. Sin pensar que de pronto qué esté viendo él o por qué esté pasando él o ella. Así que nosotros no debemos perseguirnos a nosotros mismos. Alguien en algún momento decía que los cristianos son los únicos soldados que rematan a sus soldados. Y parece ser como salido de lógica, pero tiene razón, porque muchas veces vemos que alguien cae, vemos que alguien se aleja del Señor y en vez de ir por él, en vez de ir a donde está él, pues simplemente lo que vamos y hacemos es que no le vamos encima. Y lo criticamos y lo juzgamos, pero no sabemos realmente qué ha pasado en su vida, por qué hace eso o lo otro. Amén.